Moadim le-simha, Zman simhatenu, reuniones de alegría, tiempo de nuestra alegría, son expresiones tradicionales relacionadas con Sukkot, inspiradas en el texto de la Torá que dice Besamahta behageja, te alegrarás en tu fiesta, Behaitaach sameach, estarás realmente alegre. Pero ¿cuál es el motivo real de toda esta alegría de Sukkot? El gran mensaje de Yom HaKippurim lo encontramos en Hag HaSukkot. Pero si pensamos que Yom Teruah y Yom HaKippurim solamente tienen como fin satisfacer nuestra necesidad egoísta de sentirnos perdonados, significa que no estamos considerando apropiadamente el significado y las implicaciones de Yom Teruah y Yom HaKippurim. No estamos buscando el perdón o la expiación como un fin en sí mismo, para satisfacer nuestro remordimiento por haber obrado mal, sino que Yom Teruah y Yom HaKippurim son medios para restablecer los lazos rotos, medios de reconectarnos, de establecer la conexión que previamente se dañó. Por ello es necesario comprender el orden cronológico de Shavuot, Yom Kippurim y Sukkot, para tener una noción más clara del significado y las implicaciones de estas Moadim. Shavuot está conectado con el evento de la entrega de la Torá y Yom Kippurim está conectado con el evento de la expiación que logró Moshe para el pueblo de Israel después del becerro de oro. ¿Qué sucedió después de esto? Es decir, después de lograr la expiación. Cronológicamente, Hashem ordenó la construcción del Mishkan, esto es, del tabernáculo. No en balde, el término Mishkan y el término Sukkah son términos similares. Y aquí está el detalle, y lo quiero explicar brevemente a continuación. Hag HaSukkot, la fiesta de Sukkot, de las cabañas, de los tabernáculos, es la experiencia que vive la persona que ha sido expiada. La experiencia después de Yom Kippurim. ¿Por qué? No por el simple hecho de ser expiado o perdonado, sino por el hecho de que recibe el medio para reconectarse. No basta con pedir perdón por el error pasado, no basta con sentirse bien al ser perdonado, porque si realmente amas al ser al cual le pides perdón, si realmente hay una relación previa al perdón, entonces el perdón es solo el inicio. Ahora necesitas reconstruir esa conexión que se rompió por medio del error, por medio del pecado, por medio de esa mala acción o ese mal pensamiento. El ideal en Har Sinai era que la Shejinah, la manifestación divina, se hiciera tangible en todos los hijos de Israel. El proyecto de Hashem Yitbaraj era que se recibiera la Torá, pero no solo como un código escrito en piedras, sino escritos en el corazón. Es decir, que la influencia divina fuera el motor que nos empujara como pueblo, como nación, como hermanos, nos empujara a vivir los códigos divinos, pero por naturaleza propia, que se impregnara en nosotros la Shejinah. Pero el pecado del becerro de oro fue el error que cortó el cumplimiento de ese ideal, de ese proyecto para aquel momento, que luego se manifestaría en años posteriores. Pero dado que el pueblo de Israel tiene una misión de ser Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, un pueblo de Kohanim, de siervos para Hashem y para el resto de la humanidad, y Goy Kadosh, una nación ejemplar, especial, que irradie luz. El error del becerro de oro creó una desconexión entre el pueblo y el Creador, sino una conexión entre el pueblo. Es decir, el pecado es contra el legado mismo del pueblo. La desconexión es tanto con el Creador como con nosotros mismos, con nuestra propia esencia.
Por eso es que leemos en la Torá, Vayomer Moshe el Ha'am. Moshe entonces dijo al pueblo, después del pecado del becerro de oro, Atem hatatem hata gedolá. Ustedes han cometido un grave error. Ulay hapera bead hatatchem. Yo me encargaré de subir a Hashem y quizás obtenga la expiación por vuestro error. Así que cronológicamente, seguido la expiación que Hashem da al pueblo de Israel por mediación de Moshe, lo que sigue es la orden de construir el Mishkan, en la cual la Torá narra que el pueblo logró llevar a cabo esta orden de manera unida. O sea, cada individuo del pueblo de Israel hizo todo lo que estaba bajo sus capacidades para lograr la construcción del Mishkan. De manera que el Mishkan es el logro de todo el pueblo de Israel, de cada individuo. Eso significa que la expiación puede hacerse una realidad para la persona que realmente, arrepentida, con remordimiento de haber hecho el mal, procura hacer todo lo que está bajo su alcance para procurar esa expiación por medio de la reparación de los daños. Y este es el ejemplo del Mishkan. No solamente está satisfecho o feliz por haber recibido el perdón divino, sino que busca el medio de la reparación, porque previamente él tiene una relación con su compañero Bnei Israel y con Hashem Itbaraj, el que eligió a esa nación. Entonces, la reparación de esa conexión con su compañero consecuentemente hará que se repare la conexión que previamente existía. No basta el perdón. La alegría de Sukkot no está reflejada en el perdón Yom Kippur, sino que Yom Kippur es el medio para lograr la reconexión, y esa reconexión es realmente la alegría de Sukkot. Así que la unión entre los Bnei Israel, la reparación de nuestro error cometido, que fue en contra de nuestra esencia, es el mensaje de Sukkot. La unión y la conexión, consecuentemente, con Hashem es el mensaje de Sukkot. La unión entre todo el pueblo y así lograr la conexión con nuestro Hacedor. Ahora nos corresponde a nosotros, después de Yom Kippur, después del pecado del becerro de oro y recibir la expiación por ello, nos corresponde recrear esa relación que fue rota. Esa relación que previamente teníamos y fue rota por el pecado del becerro de oro. ¿De qué manera? El medio es Sukkot. Sukkot son las herramientas para recrear esa relación previa que teníamos. Por eso está escrito en la Torá, Ve'asuli Mikdash Ve'shahamti Betoham. Construyan, en plural, cada uno de ustedes, Am Israel, construyan para mí un lugar especial en el cual yo pueda habitar entre ustedes. Y esto es el Mishkan, el tabernáculo. Lo curioso no es solamente que el término Mishkan es el similar de Sukkah, tabernáculo, también traducido en español como tabernáculo, y que la orden de construir el Mishkan fue seguido a la expiación y así seguido a Yom Kippur, de igual manera tomó lugar Sukkot. Eso no es lo más similar en contexto cronológico. La gran conexión entre el Mishkan y la orden de construir la Sukkah son los 7 días de Sukkot, porque estos 7 días son seguidos por un día octavo, llamado la Torá, la fiesta de Shmini Atzeret, la octava convocación. Y estos 7 días de Sukkot tienen un gran paralelismo a los 7 días de preparación para la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, y el día octavo en el cual comenzó a descender la Shejinah en el Mishkan. Hay una gran similitud. Así pues, los 7 días de Sukkot tampoco son un fin en sí mismo, sino un medio para llegar al día octavo. Cierto es que el octavo es una realidad solamente si se toma en cuenta los 7 días previos. Es decir, sin el 7 no hay un 8. Son necesarios los 7 días de práctica para la inauguración del Mishkan, 7 días de preparación, experimentando lo que
la unidad entre hermanos, el potencial que todos tenemos cuando nos unimos. ¿Cómo podemos vivir dependiendo de Hashem, de su protección, de su guía en estos 7 días de Sukkot que reflejan los 7 días de preparación del Mishkan, hasta que llegamos al día octavo, cuando comienza una nueva era? Shemini Atzeret, la octava convocación, es un similar al día octavo en que descendió la Shejinah en el Mishkan. Estamos hablando de un nuevo comienzo, de una nueva era, en la cual nos conectamos, o mejor dicho, nos reconectamos con Hashem Yitbaraj. La Shejinah de Hashem se hace clara para todo el pueblo, no para Moshe, no para Aarón, no para los líderes espirituales, sino para todo el pueblo que hizo todo lo posible bajo sus medios para reparar los errores, para recrear la conexión que se había perdido. Y esta es entonces la verdadera alegría de Sukkot. No es haber sido perdonados en Yom Kippur, sino es que se nos entregó el medio para reconectarnos, para otra vez crear esa relación que rompimos por nuestro error. Y es por ello que está escrito en la Torá, Vesamachta behageja, te alegrarás en tu fiesta. Pero no solamente tú, sino que dice el texto, Ata uvimcha, uviteja, ve'avadeja, ve'amateja, ve'alevi, ve'agir. O sea, no solamente tú, tu hijo, sino tu siervo, tu sierva, el levita, y sigue diciendo el texto, el ger, la persona que se ha integrado en la nación de Israel, el huérfano y la viuda. Shivat yamim tahog lashem Eloheja. 7 días celebrarás al Eterno tu Elohim. Es primeramente la unión de todo el pueblo de Israel, aún de los extranjeros, de aquellos que se han unido al pueblo de Israel. Todos tenemos que estar unidos, trabajar juntos por 7 días. Ya fuimos perdonados. Ahora nos corresponde en 7 días reparar esa conexión que perdimos con nuestro Padre. Y eso se hará a través de cohabitar todos juntos en armonía, bajo la Sukkah. Todos juntos concientizar y llevar a la práctica que somos todos hermanos, que Am Israel es una unidad y que solamente si nos unimos podemos reconectarnos con nuestro Padre. Todo esto hará entonces que en el octavo día podamos ver la manifestación divina en su gran esplendor en nuestra vida y en nuestro mundo.